Jorge Ramos, periodista de Univisión y reportero, enviado en estos momentos a Venezuela. Bueno, ya lo deportaron, ¿no? Ya viene de regreso. Tuvo un altercado con el gobierno de Venezuela y bueno, pues ha estado en el foco público las últimas horas. Dio una entrevista con Víctor Trujillo en su programa, así que vamos a ver qué es lo que narra, ¿no?, al respecto, y lo comentamos. Jorge Ramos, querido, te abrazo y recibe toda la solidaridad de este grupo que te quiere y te respeta. Un abrazo para ti. Gracias, gracias mi querido Grosso. Pues estoy aquí en Caracas, me expulsaron de Venezuela. Estoy a punto de tomar el vuelo de Caracas a Miami y por hacer preguntas incómodas, creo que tú sabes un poquito de eso. Y, pero fíjate, estuve hablando, primero aceptaron que tuviera la entrevista con Nicolás Maduro, sí, de la misma forma en que tú lo hubieras hecho, hicimos una llamada telefónica, tuve cerca de 17 minutos de entrevista con él. Te tengo que reconocer que no era una entrevista fácil. Empecé preguntándole si era un presidente o un dictador, y hablamos de la violación de derechos humanos, torturas, prisioneros políticos, la crisis terrible aquí. Me tocó ver, por ejemplo, una mujer que perdió un familiar porque no tenía los $30 para los antibióticos y se le murió el familiar. Y luego le presenté un video, Rosso, que yo saqué el domingo, que yo lo saqué con mi teléfono celular, donde había 3 muchachos que estaban en un camión de basura y se le treparon al camión de basura y se empezaron a comer todo lo que había ahí porque estaban muriendo de hambre. Sí. Le presenté este video a Maduro, ya no pudo, ya no le gustó, trató de tapar el iPad donde yo lo tenía, se levantó y se fue, y yo ahí le dije: eso que está usted haciendo, no contestando preguntas, es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. Y las cosas se empeoraron a partir de ahí porque vino uno de sus ministros, que se llama Jorge Rodríguez, dijo que él no había autorizado esa entrevista. Imagínate, como si tú pidieras autorización a todos los que entrevistas para ver si puedes sacarlo o no. Y luego nos confiscó las cámaras, no tengo mis cámaras, ya no hay cintas de video, ahora son tarjetas de video, las confiscaron todas y me detuvieron durante 2 horas junto con el equipo de Univisión, y por la fuerza me quitaron mi backpack, mi teléfono celular, y nos tuvieron detenidos durante 2 horas anoche. Por la experiencia que tú tienes y por todas las entrevistas que... El video sigue un poco más, ¿no? Le preguntan si él anticipaba que esto pudiera suceder, ¿no? Habla de la reacción del gobierno mexicano, ¿no? Un poco más de la reacción de Maduro, de lo lamentable que debe ser, ¿no? Si para la prensa internacional este fue el trato, pues cómo será, ¿no?, para los periodistas venezolanos, ¿no? O sea, son puntos válidos, ¿no? Entonces, hay diferentes ángulos de esta historia. O sea, primero, ¿quién es Jorge Ramos, ¿no? ¿Cuál es mi opinión sobre Jorge Ramos? Él es un periodista con una trayectoria muy amplia. Hoy trabaja en Univisión, ¿no?, que básicamente es Televisa de Estados Unidos. O sea, es la más grande cadena de comunicación en español en Estados Unidos. Sí, es esa. Sí, debe ser más grande que... Bueno, la primera o la segunda, ¿no? Y justo Televisa tiene, si no mal recuerdo, 40% de las acciones, ¿no?, de Telemundo. Entonces, bueno, entonces trabaja para ahí. O sea, digamos, no es un medio de comunicación independiente, no es un medio de comunicación que se caracterice por retar sistemas económicos o el poder o la narrativa de, digamos, pues el establishment, ¿no? Los poderes de siempre. Ahora, Jorge Ramos en particular, ¿no? Esa es la empresa. Jorge Ramos en particular, pues tiene una trayectoria bastante decente, diría yo, cuestionando figuras de autoridad y poderes políticos, ¿no? Digo, muy famosamente en una conferencia de prensa de Donald Trump, lo corrieron, ¿no?, por preguntas duras, no preguntas similares a las que hace en esta ocasión. Ese video se puede consultar muy fácil, ¿no? Buscas Trump, Jorge Ramos y es lo primero que sale. Entonces, sí es bueno cuestionando a políticos. No es tan bueno, diría yo, cuestionando
sistemas políticos, ¿no? Y sistemas económicos sobre todo, pues principalmente porque la empresa para la que trabaja, ¿no? Y todo el aparato como propagandístico y mediático que está a su alrededor, pues no se trata de mover el bote, ¿no? Digamos, de voltearlo, ¿no? Se trata de ser pro status quo, ¿no? Entonces, es, digamos, no es mi periodista favorito, ¿no? Digamos, o sea, la crítica y la defensa que voy a hacer de Jorge Ramos no viene de un fan, ¿no? De él ni de la empresa para la que trabaja. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que narra, ¿no? Y él empieza una entrevista dura, una entrevista que, digo, tal vez se me puede catalogar de insensible, pero mi sensación es que Jorge Ramos quería provocar a Maduro, no quería sacar la nota, no sacar algo sensacionalista, captar los ojos, ¿no? De la gente, sin necesariamente aportar a una discusión más amplia, ¿no? De los intereses de Estados Unidos, de Rusia, de China, en la región, ¿no? Principalmente en Venezuela, el petróleo, etcétera. O sea, más bien iba criticando a la persona, no a Maduro, al dictador, que es una crítica válida, o sea, claro que es un dictador, pero digo, y él lo dice, ¿no? Empieza con la pregunta, ¿eres un dictador o un presidente? ¿No? Y ahí, pues, o sea, ya de entrada pones en la defensiva a Maduro, ¿no? Que no es ninguna persona, no es alguien que te pueda debatir un argumento sólido, no es alguien que tenga una ideología clara, ¿no? Como Chávez sí la tenía, por ejemplo, ¿no? Digo, es un autoritario de izquierda, es un monigote, o sea, no tiene tantas luces, ¿no? Como tenía Chávez. Entonces, pues es realmente muy fácil, ¿no? De picar, ¿no? Y lo pica, ¿no? ¿Qué hace un dictador, ¿no? Y le empieza a hablar de pobreza, ¿no? Desigualdad, de cuestiones reales, ¿no? De pobreza y de carencia en Venezuela, como esta historia que cuenta de la familia que no pudo pagar los antibióticos y de estos jóvenes, ¿no? Que estaban comiendo basura, ¿no? ¿Es cierto o no? Yo no he visto el video, pero digo, en una sociedad donde la inflación está al 1.000.000%, pues no se me hace inconcebible que esto pudiera pasar. Entonces ahí es donde Maduro ya se rompe, ¿no? Y le dice, no, pues quítenle eso, no confiscamos tal. Y ahí o sea, y en esta parte, hasta ahí podría ser, digamos, un periodista haciendo preguntas duras, sin necesariamente ser provocador, como es mi sensación. Pero este comentario viene por lo que sigue después, ¿no? Cuando él dice, eso es lo que hacen los dictadores, ¿no? Tapar la lap, porque ni siquiera en ese momento todavía no se la quitaban, ¿no? La lap, la tablet, ¿no? Con la que estaba mostrándole la iPad. Esto es lo que hacen los dictadores, ¿no? Tapar las iPads. Entonces, pues ahí ya no es una pregunta sustantiva, ya estás provocando como tal, ¿no? Que de nuevo, Maduro es un mazapán, o sea, es un copo de nieve que o sea, no resiste críticas, no está acostumbrado a la crítica y no puede debatir un argumento sustantivo. Entonces ahí ya pierde el conocimiento, no pierde la razón y pues ¿no? Ahí lo roban, ¿no? Básicamente. El gobierno venezolano asaltando a un periodista de un medio de comunicación internacional, ¿no? Le quitan sus materiales, le quitan su equipo, pues parece que no se lo devuelven, ¿no? Y en el fondo lo detienen, ¿no? Lo arrestan un periodo de tiempo. ¿No? Esto se comunicó en primer momento como secuestran a Jorge Ramos, ¿no? O desaparecen a Jorge Ramos. Entonces yo leí esos primeros tweets y dije, no mames, cabrón, o sea, ¿qué pedo o sea, esto potencialmente detona un conflicto internacional, cabrón, o sea, con Estados Unidos y con México. Eh, pero pues no es así, güey. O sea, la historia no es ni lo secuestraron ni lo desaparecieron, cabrón. O sea, lo detuvieron ahí, lo arrestaron, si quieres, es la palabra más fuerte que puedes usar en este contexto. Lo arrestaron y lo dejaron ahí detenido 2 horas, güey. Pues en lo que veían que hacían, ¿no? Con él. Que pues básicamente, ¿no? Es ponerlo en contacto con la embajada y sabes que te largas del país.
Y es lo que hicieron. Este, eh, ahora, ¿qué sigue? No digamos, no, o sea, no fue un secuestro, fue una detención, fue un atentado contra la libertad de expresión y contra la prensa, sí, todo eso es cierto. Y ahora hay reportes de Telesur que también parece que están censurando a algunos de sus periodistas y otros medios internacionales que han recibido agresiones similares. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? ¿No? Hay llamados de los mismos de siempre, ¿no? A partir de ahora diciendo, o sea, ya, atacaron a México, atacaron a un mexicano, López Obrador, ¿qué pedo, cabrón? Ya, declara la guerra, o sea, diles, reconoce a Guaidó, tal, tal. No, lo siento, pero no. La Embajada de México y la política exterior de México se conduce con principios de política exterior en este y en todos los casos, cabrón. Y la verdad es que la embajada hizo lo correcto. O sea, no se dejó llevar por el sensacionalismo de secuestraron, desaparecieron. Fue a ver, ¿no? O sea, a ver qué pasa, ¿no? ¿Dónde están Jorge Ramos? ¿No? ¿Quién lo tiene? Acá está, ok, vente para acá, no te separes de mí. Quieren que nos salgamos, no salimos, cabrón. O sea, y te acompañamos. O sea, de hecho, Jorge Ramos más adelante en la entrevista reconoce al gobierno de López Obrador, reconoce a Marcelo Ebrard, que personalmente habló con él, o sea, para cerciorarse de que efectivamente está bien, está vivo, que a ver qué es lo que pasó, ¿no? Me están diciendo esto, es cierto. O sea, han estado, digamos, haciendo lo correcto, ¿no? Como una misión diplomática, una misión que debe proteger a sus ciudadanos en el exterior, hizo lo correcto, ¿no? Entonces, por ese lado, vamos bien. ¿Qué sigue entonces? ¿No? El tema de Venezuela, digamos, es complejo en el sentido que en la mente nos gustaría, porque sería más fácil, ¿no? Para entender y para tomar una postura fuerte, sería mucho más fácil si hubiera una dicotomía entre los buenos y los malos, ¿no? O el bueno y el malo. Maduro es malo y Trump es bueno, Maduro es malo. Pero no es tan simple como eso, ¿no? A veces, muchas veces diría yo, frecuentemente la realidad no responde a una dicotomía tan simple como esa. Y en este caso, lamentablemente, no hay una solución simple, ¿no? Las opciones que están en la mesa, ninguna de ellas atiende las verdaderas necesidades de fondo de una población venezolana que parte de ella sí está sufriendo mucho, ¿no? Todo el tema de carencias de insumos básicos, ¿no? Todo el tema de desigualdad, todo el tema de violencia, todo el tema de marchas. eh, Sin embargo, la alternativa que está en la mesa, ¿no? Juan Guaidó tampoco es una persona que va a ver por los intereses de Venezuela, ¿no? Y acercarse a Estados Unidos, o sea, hay que ver las experiencias internacionales, ¿no? Hay que ver a Libia, hay que ver a Siria, hay que ver a Irak, hay que ver a Yemen, hay que ver a Chile, hay que ver o sea, hay que ver la historia, cabrón. Hay que ver a Brasil, o sea, hay que ver a México, güey. O sea, pensar que Estados Unidos se interesa por ayuda humanitaria cuando respalda casi tres cuartos de las dictaduras del mundo, pues es risible, cabrón. O sea, y además, después de las declaraciones del gobierno de Donald Trump, uno de los asesores de seguridad, John Bolton, que es un neoconservador, o sea, es un halcón, no ha conocido una guerra que no le agrade, dijo abiertamente en una entrevista, me parece con CNN, sí, o sea, queremos el petróleo y creemos que la población nuestra y la venezolana de paso se beneficiaría si dejan entrar a nuestras empresas, cabrón. O sea, como si, o sea, sí, claro, güey, ¿no? O sea, a los venezolanos les surge entregar su petróleo, ¿no? O sea, van a estar bien si entregan, o sea, no, güey, o sea, no, digo, es lamentable la situación en la que está Venezuela. Creo que como país lo mejor que puedes hacer es atenerte a principios internacionales y a la comunidad internacional. Porque sí, digo, es cierto, ¿no? Jorge Ramos lo menciona más adelante y yo no sabía que era tan grande el número, ¿no? Dice 52 estados ya están en contra de Maduro, ¿no? Que son muchísimos.
pero son 193 naciones en todo el mundo, ¿no? Bueno, depende de cómo hagas la cuenta, si cuentas a Palestina o no. A mí sí me gusta contarla, entonces 195, ¿no? O sea, es menos de... es un tercio, digamos, no, un cuarto, cabrón. Matemáticas, qué pedo. Es un poco más de un cuarto de las naciones del mundo. Recordemos que en política internacional se supone, ¿no?, que hay naciones entre naciones, no hay naciones sobre naciones. Es decir, existe igualdad jurídica entre las naciones. Y pues puede haber 50 ¿no?, naciones levantadas hacia un lado muy específico, pero en realidad la gran mayoría está neutral, ¿no?, o apoyando al gobierno de Maduro, como es el caso de Rusia, ¿no?, Turquía y algunos otros. Entonces no es una situación fácil. En realidad es una pena por la gente de Venezuela, pero es un tema que tienen que resolver con el apoyo de la comunidad internacional, de la ONU, no solamente de Estados Unidos, por favor, cabrón. O sea, otro de los asesores militares que está encargado de llevar ayuda humanitaria es la misma persona, ahorita no me acuerdo cómo se llama, cabrón, pero es la misma persona que en los 80s era famoso por llevar ayuda humanitaria a países de la región, o sea, de Latinoamérica, y ahí escondía armas, cabrón. O sea, ahí llevaba frutitas y ropa y latas y todo, y abajo en los camiones armas, o sea, armamento para las milicias locales, no pagadas por la CIA y por Estados Unidos, y que derrocan gobiernos locales. Entonces es el mismo cabrón. O sea, entonces la idea de que la solución es arrimarse a Guaidó y a Estados Unidos es la solución, o sea, me parece risible también, cabrón. Y de nuevo, no hay soluciones fáciles. Creo que en mi opinión, y esto ya no es, digamos, ya no responde a la verdad empírica, no, esto es una opinión. Yo creo que la solución es acercarse a la comunidad internacional, principalmente a Naciones Unidas, y organizar unas nuevas elecciones, ¿no? Unas elecciones libres, justas, democráticas, con observadores internacionales, pero al final es un tema interno que Venezuela tiene que seguir tratando, y nosotros como nación nos tenemos que seguir manteniendo congruentes para apoyarlos en lo que